Buenas a todos, bienvenidos a Ecotops. Yo hoy os traigo un vídeo explicativo acerca del formulario ETE, sus peculiaridades y cómo se tiene que presentar y cuándo es obligada su presentación. Aquí os muestro el índice que vamos a seguir durante la presentación. Vamos a empezar con la normativa, continuaremos con la determinación de los obligados, el ámbito subjetivo de este formulario ETE. Luego proseguiremos con los plazos, y no solamente hablaremos de los plazos, también comentaremos tema periodicidades de presentación y qué formularios tenemos que rellenar, porque hay dos. Una vez terminemos con este tercer punto, continuaremos con la información, lo que sería más bien el ámbito objetivo, qué contenido, qué conceptos tengo que declarar en el formulario ETE. Y finalizaremos con la presentación, cómo presento yo el formulario ETE. En cuanto a la normativa, pues os la pongo aquí. Lo primero que tengo que decir es que este modelo se presenta ante el Banco de España, digamos que es la institución responsable y a quien tenemos que enviarle el formulario una vez esté completado. Entonces, si tenéis cualquier duda, podéis acceder a la web del Banco de España y ahí tendréis todo lo relativo al formulario ETE. En un apartado encontraréis la normativa. Y lo primero que tenemos aquí es la Ley 19/2003 de 4 de julio. ¿Vale? Entonces, en esta ley, digamos que hay bastante contenido, no solamente respecto al formulario ETE, sino también otros modelos que se presentan al Ministerio de Economía. Pero yo os recomendaría dos artículos o dos apartados de toda esta ley. El primero, en el que nos habla del concepto de residencia y no residencia, que ya veremos que es un concepto que tiene mucha importancia, tanto para el formulario ETE como para los modelos que se presentan al Ministerio Económico, como podría ser el D6. Y, por otro lado, también nos habla aquí del procedimiento sancionador y qué régimen se aplica a infracciones tales como presentar fuera de plazo o presentar mal o directamente no presentar. Aquí encontraremos las infracciones tipificadas, tasadas por ley, con su correspondiente sanción y el periodo de prescripción, tanto de la infracción como de la sanción. Y esto sería todo lo que nos daría esta ley 19/2003, o podríamos aprovechar, porque ya os digo que tiene mucho más, pero así importante de cara a la confección del formulario ETE y lo que tendríamos que saber serían estos dos puntos. En cuanto a la circular 4/2012 de 25 de abril, esta circular sí que es interesante, sobre todo si es la primera vez que estáis preparando el formulario ETE, ya que en esta circular se desarrolla o te pone en contexto en una situación inicial y te dice en qué consiste principalmente, qué es lo que busca, el propósito que tiene la presentación del formulario ETE, los obligados que se tiene que declarar y un poco estos aspectos básicos del formulario ETE. Con lo cual, si nunca has visto este formulario, te recomiendo hacer una lectura de la circular, que tampoco hay mucho contenido y se lee rápido. Y por último, habría un documento de aplicaciones técnicas, que este documento sí que es importante, porque básicamente te contesta a toda aquella duda que puedas tener a la hora de preparar, cumplimentar el formulario ETE. Entonces, de hecho, para esta sesión es el documento que he utilizado más, porque ahí, digamos, todos estos aspectos técnicos los tendríamos desarrollados. Si bien es cierto que puedes consultar otras fuentes, pues por ejemplo en internet hay algunos artículos que te pueden ayudar, realmente yo aconsejo ir al documento oficial, al del Banco de España, porque es la mejor opción y es donde se explica con más detalle cuál es el procedimiento para cumplimentar correctamente el formulario ETE. En cuanto a los obligados, ¿vale? Tendríamos que de obligados a presentar el formulario ETE serían tanto personas físicas como jurídicas,
Y una primera condición que tienen que cumplir estos es que sean residentes en España. ¿Qué entendemos por residente? Pues la normativa que desarrolla tanto el ETE como otros modelos se remite a la normativa fiscal. Por lo tanto, estaremos hablando de residencia fiscal en España. ¿Vale? Este sería un primer requisito que comparten otros modelos. El segundo requisito es que yo pueda declarar algo, que pueda declarar lo que me pide el formulario. ¿Y qué pide que declare el formulario? Pues básicamente dos cosas. Por un lado, transacciones con no residentes, es decir, pagos y cobros. Y por el otro, si yo, al final del ejercicio objeto de declaración, tengo activos o pasivos en el extranjero, frente al exterior, como pongo aquí. Entonces aquí podéis ver una ilustración en la que se refleja bastante bien y de forma que se entiende muy bien lo que busca este formulario. Básicamente, una persona que reside en España, pues tendrá que completar dicho formulario si, por ejemplo, paga intereses fuera, recibe dividendos del exterior, tiene un préstamo, aquí en la ilustración en este caso, en Latinoamérica, o acciones, activos en África, ¿de acuerdo? O sea que el propósito básico es informar de estos movimientos con el extranjero, tanto pagos y cobros, transacciones, como activos y pasivos que pueda tener fuera. En cuanto al tema de la residencia, al que nos referíamos previamente, ya hemos comentado que sería la residencia fiscal en todo caso, y aquí os he puesto un repaso de la residencia fiscal que nunca viene mal. Respecto a las personas físicas, tendremos que acudir a la ley del IRPF, y en dicha ley los artículos que son de interés para este tema en concreto serían el artículo 8, el artículo 9 y el artículo 10. En el artículo 9 se nos enumeran dos requisitos para que alguien sea residente fiscal en España. Importante, con que cumpla uno de estos dos, ya tendré consideración de residente fiscal en España. El requisito primero es más bien un requisito temporal, de permanencia, y es que pase más de 183 días en territorio español. Aquí cuidado con el tema de las ausencias esporádicas, ya que según la ley computan como días transcurridos en España. Es decir, para poner un ejemplo, si yo me voy de vacaciones a Francia, yo habré estado ahí, por ejemplo, un mes. Pero fiscalmente es como si no hubiese salido, porque estas vacaciones que he tenido en Francia se computan como una ausencia esporádica, por lo tanto se computan como días en España. Si yo me voy fuera y ya tengo una fecha de retorno, es algo temporal, estos días los voy a contar como si me hubiese quedado en España, ¿vale? Principalmente esta es la idea. El segundo requisito sería un requisito económico, que es un poco más objetivo que el primero, ya que lo que me dice es que seré residente en España si en dicho territorio tengo el núcleo o base de intereses económicos, sociales, pues por ejemplo, mi trabajo, mi familia está aquí en España. Por lo tanto, este sería un segundo requisito. Repito, con que cumpla uno de estos dos, ya sería residente en España. Y respecto a este segundo requisito que acabamos de mencionar, cuidado que hay una presunción que en derecho llaman iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, y es que si en España, aunque yo esté en Francia o en otro país cualquiera, si en territorio español reside mi cónyuge no separado legalmente y los hijos que dependan de aquel, la administración podrá presumir que soy residente fiscal en España, pero como digo, esta presunción admite prueba en contrario. Y el mejor medio de prueba que puedes aportar para decirle a la administración española que no eres residente aquí, sino que eres residente, siguiendo con el supuesto que habíamos puesto, en Francia, el mejor medio de prueba es pedir a la administración francesa un certificado de residencia fiscal que acredite que tú en realidad eres residente en Francia y que en España no tienes nada. ¿Vale? Esta sería la forma de desmontar tal presunción. En cuanto al artículo 10 de la ley de IRPF que hemos citado,
Aquí estaría la particularidad de estos funcionarios que por motivo de su trabajo y de su posición pues tienen que vivir fuera de España. No cumplirán ninguno de estos requisitos seguramente, pero aún así tributan por su renta mundial en España. Estos serían, por ejemplo, embajadores, cónsules, por poner así un caso muy extremo, un soldado también sería un funcionario, pues un soldado que está combatiendo en la franja de Gaza, por decir un sitio, pues evidentemente no va a pagar sus impuestos en Palestina. Si los paga en algún sitio será en España, en todo caso. ¿Vale? Parece muy obvio, pero es necesario apuntarlo. Y en cuanto al artículo 8, aquí hay otra peculiaridad y es respecto al tema y al polémico asunto de la cuarentena fiscal. Cuidado a aquellas personas físicas con nacionalidad española que han tributado toda la vida en España, si ahora resulta que se cansan de pagar impuestos en España y dicen, bueno, pues me voy a Gibraltar, por ejemplo, o a otro sitio que tenga calificación de paraíso fiscal. Cuidado porque seguiré siendo residente en España durante el año de traslado y los 4 siguientes. Esto está un poco como medida ilusoria a esta clase de conductas que se intentan evitar. Y si nos vamos con las personas jurídicas, las sociedades, las empresas, aquí tendríamos que ir a la Ley de Sociedades de Capital, concretamente al artículo 8, y hace lo mismo que el artículo 9 del IRPF. Cita una serie de requisitos, en este caso son 3, y con que cumpla uno de estos 3, ya me pueden considerar residente fiscal en España. ¿Qué requisitos son estos? El primero sería que la sociedad se ha constituido con arreglo a las leyes españolas, pues en este caso podríamos poner el ejemplo de la Ley de Sociedades de Capital. Estoy constituyendo una SA, una SL, una comanditaria por acciones. Segundo requisito, que el domicilio social esté en España. Pues aquí también, si tengo domicilio social en España, evidentemente seré residente fiscal en dicho territorio. O la dirección efectiva. Aquí hay otro asunto relativo al tema de los paraísos fiscales, y es que cuidado a aquellas empresas que digan ser residentes en un paraíso fiscal si en España tengo la mayoría de mis activos o en lo que concierne a la actividad económica, pues gran parte de esta la realizo en territorio español. ¿Vale? Si estoy en esta situación, la administración puede presumir que soy residente fiscal en España. Pero esto vuelve a ser otra presunción que puedo desmontar, que es iuris tantum, admite prueba en contrario. Y básicamente aquí lo que me pedirían es que justificase que si yo estoy en el paraíso fiscal que sea, es por motivos que no se limitan únicamente al ahorro fiscal. Es decir, que detrás de esta estructura, de esta organización, hay lo que se conoce como una sustancia económica. Si no soy capaz de demostrarlo, entonces, me guste o no, tendré que pagar impuestos por la renta mundial, seré residente en España. Una vez hecho este repaso relativo a la residencia fiscal, que es útil para el formulario ETE, ya que, como hemos comentado antes, uno de los requisitos es que estemos hablando de un residente fiscal en España. Por lo tanto, un primer paso importante es determinar si esta persona física o jurídica es residente aquí o no. Es un no residente, que se dice. Una vez determinado esto, el siguiente punto con el que nos encontramos es el tema de los plazos. ¿Qué plazos tiene el ETE? Pero no solamente vamos a hablar de los plazos, también vamos a hablar de la obligatoriedad y de los distintos formularios que tenemos, que concretamente son 2. Si veis aquí, tengo la siguiente tabla con 3 columnas. La primera me habla de transacciones y saldos. Si recordáis la definición que hemos dado antes, cuando hablábamos de los obligados, aparte de ser residentes, tenían que tener inversiones fuera. Y separábamos 2 grupos. El primero era transacciones con no residentes, es decir, los pagos y cobros que comentábamos. Y el segundo grupo, los saldos a final del ejercicio a declarar de activos y pasivos.
acciones, préstamos. Yo lo que tengo que hacer, antes de nada, es, por un lado, sumar todas estas transacciones y por el otro, sumar todos estos saldos finales. Cuando digo sumar, cuidado, porque tiene que ser sin netear, en términos absolutos. Es decir, yo lo que no voy a hacer es coger los cobros y restar pagos. Lo sumo todo, como si tuviese la misma naturaleza. Y con los activos y pasivos exactamente igual. Entonces, una vez haya hecho estas dos sumas, tendré dos resultados. Mi valor de referencia será el mayor de estos dos, el mayor entre transacciones y saldos. Y este valor lo voy a comparar con los límites o umbrales que veis en la primera columna. ¿Y esto qué me va a indicar? Me va a indicar tres aspectos. El primero, si estoy obligado o no a presentar ETE. El segundo, con qué periodicidad tengo que hacerlo. Como podéis observar en la tabla, realmente hay tres tipos de periodicidad. Presentarlo una vez al año, presentarlo cada trimestre o presentarlo cada mes. Y el tipo de formulario. Hay dos tipos de formularios. Si os vais al Banco de España lo veréis rápidamente. El primero es la declaración anual resumida, que se dice, en el que yo tengo que poner una serie de datos, pero no es tan detallado, no tengo que desglosar tanto la información como lo tendría que hacer con el siguiente formulario que tenéis aquí en la tabla, que sería la versión normal, que no lo encontraréis así, pero lo he denominado de esta forma, para que se entienda. Lo importante que yo quiero que quede claro es que hay dos formularios y ahora veremos cuándo se presenta uno, que es el simple, y cuándo se presenta, o resumido, y cuándo se presenta el otro, que es el estándar o normal. Entonces, yo, una vez he obtenido este valor de referencia, el importe mayor entre la suma de transacciones y saldos, si este importe no supera el 1.000.000 de euros, me puedo despreocupar del ETE, no tengo que presentarlo. A menos que me llegue una cartita del Banco de España, un requerimiento en el que me lo pidan. Entonces sí que tendría que presentarlo. Lo que pasa es que yo, en mi experiencia, nunca me he encontrado el caso, pero en la normativa se contempla esta posibilidad. Si supero el 1.000.000 de euros, por lo tanto ya vemos que el primer límite así importante sería el del 1.000.000 de euros, que me dice si tengo que presentar o no a priori. Si lo supero, pues ya no me queda otra cosa que ponerme a preparar el formulario ETE y presentarlo. Si el valor de referencia está entre 1 y 50 millones, la periodicidad será anual y podré presentar la versión resumida. Si estoy en el tercer límite, de 50 a 100 millones de euros, seguiré teniendo que presentar el ETE una vez al año, pero aquí lo que me cambia es el formulario. Ya no podré presentar la versión resumida, tendré que presentar la versión normal. Y esto es mucho más trabajo, ya que me piden un desglose de los datos de activos, pasivos y transacciones, cobros y pagos a no residentes. Es decir, aquí tendríamos el segundo límite importante de todos ellos, que serían los 50 millones de euros. Si estoy por debajo de 50 millones de euros, o no presento nada porque estoy también por debajo del 1.000.000, o si supero el 1.000.000 pero no supero 50 millones de euros, entonces presento la declaración anual resumida. Si ya estoy por encima de los 50 millones, pues veamos. Si no supero los 100 millones, comentábamos que era anual. Pero ¿qué pasa si estoy entre 100 y 300 millones de euros? La penúltima hilera. Pues aquí ya la periodicidad aumenta. En vez de anual tendré que presentarlo trimestralmente. Como si fuese la declaración del IVA, para que me entiendan los que se dedican al sector de la asesoría. ¿Y qué sucede si no me quedo en 300? Supero este último límite de 300 millones de euros. Pues aquí ya se me complica un poco más la cosa, porque aparte de que ya vemos que el formulario ya será siempre normal, tendré que hacerlo mensualmente. La carga de trabajo, quieras o no, aumentará considerablemente. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de ver la obligatoriedad, límite de 1.000.000 de euros, y la periodicidad,
que puede ser anual, trimestral, mensual, así como los dos tipos de formulario. Y el límite que me marca qué formulario tengo que presentar son los 50 millones de euros. Ahora lo último que nos falta en esta slide comentar es el plazo de presentación. Y lo que me dice la normativa es que tendré 20 días desde la conclusión del periodo objeto de declaración. Es decir, que si yo presento anual, la fecha límite será el 20 de enero del año siguiente al que estoy haciendo referencia. Por ejemplo, ahora que estamos en enero, tengo que presentar el ETE anual del 2020. ¿Hasta cuándo podré presentarlo? 20 días después de este año 2020. Es decir, 20 de enero de 2021. Pero el 20 de enero no solamente presentaré el ETE anual, también presentaré el ETE trimestral del cuarto trimestre del 2020. Y no solo presentar el trimestral, también me tocará presentar el mensual. ¿El mensual de qué mes? Pues será del mes de diciembre de 2020. Como veis, voy de 20 en 20 y según el mes tendré que presentar más o menos formularios con distinto tipo de periodicidad. Vayamos ahora a 20 de febrero de 2021. ¿Qué tendré que presentar durante ese mes? ¿Qué tendré que preparar? Pues solamente el ETE mensual, si tuviese. El mensual de enero. ¿Y el 20 de marzo? Pues lo mismo, solo ETEs mensuales, que sería el relativo a febrero. ¿Y qué pasaría con abril? Con el 20 de abril. Pues aquí ya la cosa se me complica un poco más, porque no solamente tendría el mensual otra vez, en este caso de marzo, sino que tendría que presentar el primer trimestre del 2021. ¿Veis? La mecánica es siempre la misma, de 20 en 20. Y antes de continuar con la siguiente diapositiva, que no sé si lo he comentado o ha quedado del todo claro, pero me gustaría hacer un inciso. Da igual el tipo de periodicidad, anual, trimestral, mensual. Para obtener este valor de referencia, tendré que coger los datos siempre del año anterior. Es decir, si yo ahora estoy en 2021, esta suma de transacciones será la suma de pagos y cobros con no residentes durante todo el año anterior, es decir, 2020. Y los saldos de activos y pasivos, ¿cuáles voy a coger? Para saber esta periodicidad, obligatoriedad y tipo de formulario. Pues los del año anterior, exactamente, a 31 de diciembre. ¿Vale? Y esto es lo que me va a determinar todos estos aspectos de los que hemos tratado en la presente slide. Ahora ya vayamos con el formulario propiamente dicho, este apartado de información del contenido que nosotros tenemos que reportar, la información que nos pide el Banco de España, y aquí lo que he hecho básicamente es poneros capturas del formulario en sí, que lo tenéis en la web del Banco de España y lo podéis ver ahí perfectamente. Como os comentaba, tenemos dos modelos, la declaración anual resumida y la versión normal, que digo yo. Aquí en este caso yo lo que os presento es la declaración anual resumida, que viendo los umbrales entiendo que es la que tendrá que presentar la mayoría de vosotros. ¿Qué es lo primero que nos preguntan en esta declaración anual resumida? Los datos del declarante. Aquí ¿qué tendremos que poner? Pues el tipo de identificador fiscal, pues ya sea CIF, si es una sociedad, o NIF, NIE, en caso de personas físicas. Otro campo, aquí que tendríamos, es el CENAE. Antes de continuar, si os fijáis, hay algunos importes que están en rojo y con asterisco, y otros no, que están normales. Esto es porque hay una serie de campos obligatorios. En el propio PDF os dice qué campos son obligatorios o no. Y son los que están en rojo, básicamente, estos campos obligatorios, o que tienen el asterisco. Si veis algún campo con dos asteriscos, es como un campo obligatorio condicional. Es decir, me explico, que solamente me van a obligar a rellenarlo si previamente he marcado alguna cosa en una casilla anterior.
Si he rellenado una casilla anterior, estoy obligado, si no, no estoy, ¿vale? Es así condicional. Siguiendo con el contenido, CENAE, lo que comentaba, solo obligatorio para personas jurídicas, cuando he puesto tipo de identificador fiscal CIF. A posteriori me piden el nombre, el domicilio social, el municipio, localidad, provincia, código postal. Datos de contacto de la persona principal y datos de contacto de la persona adicional. Bien, pues esto también veis que el primero, el de la persona principal, es obligatorio. Y aquí yo lo que os recomiendo es que pongáis el contacto de la persona que ha preparado y presentado el ETE. Es decir, si trabajáis en una asesoría y tenéis vuestros clientes que tienen que hacer el ETE, yo aquí no pondría el nombre del cliente. Básicamente porque si hay alguna incidencia o duda, el Banco de España se pondrá en contacto con esta persona principal. Y es mucho mejor que hablen con vosotros que con el inversor, que a lo mejor no saben ni lo que tiene fuera. Y con vosotros la comunicación será mucho más eficiente, mucho más fluida. Por lo tanto, yo aquí pondría al final el responsable, quien se ha encargado de preparar y presentar el ETE y ha depurado toda esta información. Luego ya, en contacto de persona adicional, aquí sí que podéis poner el nombre del cliente o otra persona en su defecto. Área, departamento de contacto. Pues si en contacto principal ponemos el nombre del asesor y su correo y todo, aquí la asesoría podemos ubicarla en el mapa. Ponerle el nombre, la dirección, el municipio, provincia y código postal también necesario. Información sobre la matriz final del grupo. Bueno, aquí lo primero que hay que decir es que este campo solamente será obligatorio si el inversor es una persona jurídica, es una sociedad, y habría que completarlo con los siguientes datos. En razón social, pues pondríamos lo que nos pone aquí en el título, matriz final del grupo, que sería en la práctica el titular real, lo que aparecería arriba de todo el organigrama, en país, donde tiene la sede, está en España, está en el extranjero. Si está en España, habrá que rellenar este campo de CIF, NIF, NIE, con el número que tenga, y si no está en España no podremos rellenar este campo. Tendremos que rellenar el de la derecha, que es el del código equivalente. Se supone que la mayoría de países tienen un número de identificación fiscal similar al que usamos aquí en España. Por ejemplo, las anónimas que empieza por A o las limitadas que empieza por B tienen un código equivalente. Pues habría que ponerlo aquí. Si no hay empresa final del grupo, digamos que el inversor está en la cúspide, arriba de todo el organigrama, pues en ese caso lo que dicen las instrucciones es que pongamos los datos del declarante. Los volvemos a poner, aunque repitamos. Periodo de la declaración. Vale, pues aquí en periodo de la declaración, disculpad, primero veis aquí a la derecha periodicidad anual. Claro, esta es la versión anual resumida, inferior a 50 millones. Siempre va a ser anual, es por eso que no me deja elegir. Sin embargo, si nosotros abriésemos el PDF de la versión normal, de la estándar, aquí hemos visto que podríamos tener las tres periodicidades, de acuerdo con la tabla que os he mostrado previamente. Anual, trimestral y mensual, pues tendríamos que elegir. Y en periodo, si es anual, digamos que lo tienes que poner de una forma en concreto, que es como lo pide el Banco de España. Y si estamos haciendo el 2020, que es el que toca ahora, tendríamos que poner 2020 guión y el último mes, que sería el 12, diciembre. Si lo ponéis de otra forma, no os lo aceptará. De todas formas, si tenéis alguna duda, en el propio PDF veréis que hay unas casillas con interrogantes que podéis pinchar ahí y os ayudará, os dará alguna pista de cómo se tienen que cumplimentar los datos correctamente para que os admiten el formulario una vez vayáis a presentarlo. Y llegamos al último apartado, que es el más importante y es el que nosotros pues damos la información de todas nuestras inversiones
en el extranjero. Veis que aquí tendríamos los dos grupos que mencionaba cuando hablábamos de los obligados. Los dos primeros serían de activos y pasivos y los dos siguientes de cobros y pagos a no residentes. Los más problemáticos podríamos decir que son los activos y pasivos, porque como veis tenemos que completar más campos. ¿Y qué campos son estos? Pues vayamos a ello. Lo primero que tenemos aquí es la columna del saldo inicial. Vamos a poner el caso de que estamos haciendo el 2020, que es el ETA anual que habría que hacer ahora antes del 20 de enero de 2021. Pues aquí en saldo inicial yo pondría, si estamos hablando de sociedades, pues el saldo del activo pasivo declarar, que ya veremos cuáles son, que me aparezca en el asiento de apertura, nada más empezar el ejercicio, el 1 de enero de 2020, y si es una persona física, pues ya nos enviará los extractos y tendremos que ver la posición inicial y final. Por lo tanto, este sería la primera columna a completar. Cuidado, que es un error que se comete mucho, y es poner un saldo inicial que no cuadra con el saldo final del año anterior. Si este es vuestro primer ETE, nunca antes habéis presentado un formulario ETE, aquí tampoco hay que preocuparse. Ponéis lo que tengáis en contabilidad o en los extractos y ya está. Pero cuidado, imaginaros que yo ahora voy a presentar el 2020, pero también tengo presentado del año anterior el 2019. Una de las cosas que mira el Banco de España es que el saldo final del 2019 tenga que coincidir con el saldo inicial del 2020. Es lo que os he puesto aquí con un signo de igual. Con lo cual, cuidado, cuando pongáis el saldo inicial, siempre comprobad que coincide con el saldo final del año inmediatamente anterior. Segunda columna, transacciones netas. Bueno, pues aquí básicamente serían los aumentos y disminuciones tanto de activo como pasivo. ¿De acuerdo? Esto si, por ejemplo, estáis haciendo el ETE de una sociedad a la que le lleváis la contabilidad, os podéis sacar un sumas y saldos y ahí veis tanto el saldo inicial como las inversiones y desinversiones. Aquí en transacciones netas se pondría la diferencia, es decir, inversiones menos desinversiones, pero ya veremos que después tenéis que desglosar. Digamos que en este formulario resumido no se desglosa casi nada, excepto por las transacciones netas, que os pide solamente inversiones y desinversiones, muy fácil, y otras variaciones, que es con lo que vamos ahora y lo que voy a explicar a continuación. Otras variaciones, esta casilla, esta columna, ¿para qué está reservado? Pues básicamente, imaginaros ahora otro ejemplo que os lanzo, que yo tengo una cartera de acciones que tiene un valor al inicio del 2020, pero yo esta cartera de acciones la tengo abandonada, no hago nada, no especulo, no compro, no vendo, en todo el año no he hecho nada, pero difícilmente tendrá el mismo valor que a principio de año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el tema de las acciones hay una cotización diaria que me va modificando este saldo. Pues aquí pondría en otras variaciones este cambio en el precio, ¿vale? Todo lo que no sean compras, ventas, inversiones, desinversiones, pero que supongan una modificación del saldo, como la cotización, iría en otras variaciones. Otro ejemplo que tendríamos aquí, pues imaginaros que estas acciones están expresadas en otra divisa distinta al euro, pues vamos a decir en dólares. Como veis, en todas las casillas me pone el símbolo del euro porque se tiene que convertir al euro. Y cuando hablamos de instrumentos que están expresados en otra divisa, hay lo que se conoce como diferencias de cambio. Pues estas diferencias de cambio también me pueden modificar el saldo final sin haber compras o ventas, sin haber transacciones netas. Entonces, digamos que esta es la utilidad de la columna de otras variaciones. Posteriormente tendríamos el saldo final, que el propio PDF
detecta y comprueba que el saldo final sea igual a la suma de saldo inicial más menos transacciones netas más menos otras variaciones. Y finalizaríamos con otro campo que sería el de intereses, que este campo de intereses está reservado a rendimientos tanto pagados como cobrados relacionados con estos activos y pasivos que estoy declarando en los dos primeros campos. ¿Vale? Uno podría pensar, ¿vale? Pero ¿qué diferencia hay entre, pues por ejemplo, en el primer campo de activos, los intereses cobrados? ¿Por qué los tengo que poner aquí y no los puedo poner en cobros de no residentes? Pues en las instrucciones lo que nos indica es esto, que para tenerlo separado, si yo estos rendimientos los puedo poner o los puedo asociar a un activo o pasivo, ahora pondré algún ejemplo, los pongo en operaciones financieras activas o operaciones financieras pasivas. El resto, pues ya iría en estos dos últimos campos de cobros o pagos según la transacción. ¿Vale? Entonces, ¿qué pondría aquí de ejemplo como intereses? Pues si yo tengo aquí unas acciones, ¿qué rendimientos me dan unas acciones? Pues unos dividendos. Lo pondría en intereses esos dividendos, no en cobros, aunque al final en la práctica sea lo mismo, pero así es como se cumplimenta según las instrucciones. Si tengo un inmueble, que ya veremos que los inmuebles también se tienen que declarar, en el ET tiene un alcance muy amplio, se tiene que declarar casi todo que tengas fuera, ya sea activos, pasivos como transacciones. Si tengo un inmueble y este lo tengo alquilado, estos rendimientos del capital inmobiliario, estos rendimientos del alquiler, los voy a poner en intereses, no en cobros. Pasemos ahora a operaciones financieras pasivas. Pues un ejemplo muy clásico sería un préstamo. Y un préstamo normalmente que tiene unos intereses. El pago de estos intereses no lo pondría en pagos a no residentes, lo pondría dentro de operaciones financieras pasivas en la última columna de intereses. ¿Vale? Por lo tanto, la idea es esta. Si yo lo puedo asociar a este activo o pasivo que estoy declarando, lo pongo en el mismo apartado, en la columna intereses. El resto lo pondríamos en cobros o pagos. Y aquí tenéis las operaciones que se declaran, concretamente las activas y pasivas. Ahora veremos también las transacciones. Y os he puesto a la derecha la valoración, que es verdad que, por ejemplo, en personas jurídicas no habrá muchos cambios porque se asemeja mucho a la valoración que seguimos en contabilidad, pero hay algún matiz y es por eso que he puesto también una columna con la valoración explicada según el tipo de concepto que estemos declarando. El primer concepto o epígrafe, que es como lo llama en el documento de aplicaciones técnicas, serían las acciones y otras formas de participación en el capital. Aquí incluiríamos tanto acciones cotizadas como no cotizadas. Si son cotizadas, las valoramos al precio de mercado. Si no cotizan en ningún mercado organizado, la valoración sería valor contable. Segundo epígrafe, valores negociables depositados en entidades no residentes y emisiones en el exterior, por ejemplo, emisión de deuda. Aquí, como en principio son títulos que son negociables, pues yo lo que tendría que indicar es su precio de mercado. Me pone la excepción de los fondos de inversión que tendrían que valorarse por el valor de reembolso. Tercer concepto, valores de renta fija no negociables. Como son no negociables, pues tendría que ser valoración contable. Adquisiciones, cesiones temporales y préstamos de valores. Precio de mercado. Es la misma valoración que en el segundo epígrafe, en el segundo concepto. También declaro préstamos, créditos, depósitos y cuentas. Valor contable. Lo que os decía, suelos, terrenos, inmuebles. De aquí dice precio de mercado, pero yo he visto en algunos sitios que, como es complicado obtener este precio de mercado, en su defecto, se podría indicar el valor contable. Séptimo epígrafe, derivados financieros. Para quien no sepa qué es un derivado financiero, básicamente es un producto cuyo valor depende del valor de otro activo, al que denominamos activo subyacente. Y normalmente este activo subyacente es el valor de unas acciones, de un título de renta fija, un índice bursátil o incluso commodities, materias primas. Y aquí la valoración también depende de si cotiza o no. Si cotiza, son estos derivados financieros que se llaman over the counter, pues la valoración sería precio de mercado
Si no está listado en ningún mercado organizado, la valoración sería valor contable. Y por último, créditos comerciales y otras operaciones. ¿A qué se refiere con créditos comerciales? Pues al final, a cualquier facilidad crediticia entre clientes y proveedores. ¿Vale? Tendría que declarar ambos. Y otras operaciones que esto sirve un poco como cajón desastre. Valoración, valor contable. Entonces, como podéis observar, si supero el umbral del millón que comentábamos antes y tengo que presentar ETE, entraría, al menos en activos y pasivos, casi cualquier concepto que esté relacionado con el exterior. ¿Vale? Por lo tanto, es importante tener en cuenta todos estos elementos para no dejarnos nada, no omitir información que el Banco de España requiere. Aquí es lo que os decía del único desglose que nos pide en la declaración anual resumida, que sería en la columna de transacciones netas, tanto en activos como pasivos. Aquí veis que tengo que poner aumentos de activo o pasivo, inversiones, o desinversiones, pues las ventas, disminuciones. Y en otras variaciones, lo que os indicaba, evolución del tipo de cambio, variación por precios, y después hay más conceptos, pero estos dos digamos que son los principales y los que vais a utilizar más. La columna de intereses, que hemos visto también para activos y pasivos, pues más o menos lo que os comentaba ya antes. ¿Qué incluiríamos aquí? Pues lo dicho, rendimientos percibidos o pagados, según se trate de activos o pasivos. Y aquí los ejemplos que os he puesto antes, dividendos en acciones, rentas en inmuebles que estén alquilados, intereses, préstamos, créditos. Importante, se valoran por el importe bruto sin deducir los impuestos. Y luego aquí también está el tema del tipo de cambio. Como hemos indicado antes, hay que expresar toda la información en euros. Eso es lo primero. Y luego me preguntaréis, ¿y qué tipo de cambio utilizo? Pues para los intereses y las transacciones, como veremos luego, voy a utilizar el tipo de cambio en el que se realice, en el que esa transacción, ese pago-cobro, se haga efectivo. En cambio, para los activos y pasivos, pues los voy a convertir a euros a fecha o a tipo de cambio de la fecha del último día del periodo de objeto a declarar. Si yo hago un ETE anual, pues el tipo de cambio aplicable a estos activos y pasivos sería 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Y lo último que nos faltaría por comentar, estas operaciones no financieras, que son las transacciones, los pagos y cobros con no residentes, fijaos que es lo que os repetía antes. En este concepto se declaran cobros y pagos exteriores derivados de operaciones con el exterior, no incluidas en la diapositiva anterior, en intereses. Todo lo que no pueda poner en intereses, porque no está asociado a ningún activo o pasivo declarado, lo voy a poner aquí. ¿Y qué tendríamos? Pues aquí en las instrucciones tenemos los siguientes conceptos. Resultados en operaciones en mercados organizados extranjeros de futuros, comisiones, impuestos, primas, indemnizaciones de seguros, compraventa por no residentes de bienes inmuebles situados en España, especial atención a este punto, y luego al final en la práctica pues casi todo, ¿no? Porque pone aquí transferencias a lo del exterior contra cuentas de residentes abiertas en entidades no residentes. Y volvemos a lo mismo, siempre expresarlo en euros. Si el tipo de cambio, si la transacción tuviese lugar un día no hábil, en el que no tenemos tipo de cambio, por lo tanto, recordad que tenemos que aplicar el anterior, no el posterior. Y ya para finalizar, nos queda poquito, tendríamos el punto de la presentación. ¿Vale? Cómo yo, digamos, preparo un ETE y lo presento finalmente en la web del Banco de España. Lo primero que hay que hacer es determinar la obligación. No vamos a ponernos a trabajar sin saber, sin tener claro que esta persona está obligada a preparar y presentar el formulario ETE. ¿Qué es lo que me fijo aquí principalmente? Lo primero de todo,
que sea residente fiscal en España, que cumpla esos requisitos que hemos repasado en las primeras slides, y luego que tenga relaciones con el exterior, que haya pagos, cobros con no residentes, o posea activos o pasivos que estén situados en el extranjero. Si no cumple esta última condición, o a pesar de cumplirla, digamos que el volumen está muy lejos del primer límite que dice si presento o no, que es el del 1.000.000 de euros, pues aquí en principio no tendría que hacer nada, a menos que desde el propio Banco de España me emitiesen un requerimiento exigiendo que presente tal formulario. De lo contrario, me puedo quedar tranquilo que no tengo que presentar nada. Si en vez de no superar el límite, lo supero, paso de este 1.000.000, pues aquí ya me tengo que poner a trabajar. Y yo lo que haría es recopilar la información. Si estamos hablando de sociedades y tenemos la contabilidad, pues esto es muy sencillo ya, o sea, realmente si ya tenemos la contabilidad del periodo que tenemos que declarar, no tenemos que pedir nada, no tenemos que recopilar nada, ya lo tenemos. Si estamos en cambio hablando de personas físicas, esto lo digo desde la perspectiva del asesor. Si el que me está escuchando ahora mismo es el propio inversor, pues toda esta información ya la tiene, ¿no? Pero desde la perspectiva del asesor, con personas físicas, ahí sí que habría que solicitar extractos bancarios, al final toda la información relativa a estos conceptos que hemos visto antes en la tabla acompañada de la columna de valoración, acciones, pasivos, préstamos, inmuebles, toda la información que nos pueda servir. Y aparte de la información, certificado. Y aquí importante, no sirve el certificado de colaborador social. Volviendo al mundo de las asesorías tenemos un certificado que es de colaborador social, que utilizamos sobre todo para trámites con Hacienda. Ese certificado no nos va a servir de nada, va a ser papel mojado. Se necesita un certificado propio del inversor, con lo cual, si no se tiene ese certificado, no se puede hacer nada, no se puede presentar el ETE. Habría que sacarlo, ya sea para una persona jurídica, que entonces habría que sacar primero el de los representantes legales y después el de la propia sociedad, o para una persona física que se le saca directamente a este. Sin el certificado no hay ETE. Eso es importante. Si tenemos las dos cosas, yo lo que recomiendo, aquí ya cada uno que trabaje como prefiera, pero en vez de pasarlo directamente al PDF, al formulario ETE que encontraréis en el Banco de España, yo lo que haría sería pasarlo en Excel, porque siempre se ha dicho que desde un Excel se trabaja mucho mejor. Entonces yo lo pasaría a un Excel y ya lo que haría con este Excel, una vez esté todo correcto, es transcribirlo al borrador o al PDF que tendríamos en el Banco de España. Ahora explicaré cómo sacarlo. Una vez revisamos que está todo bien, este documento, guardamos, volvemos a la web del Banco de España y ahí se presenta. Y ya estaría el trámite realizado. Recomendaciones, tips. Aquí a la derecha veis una imagen que es de la web del Banco de España. Si os fijáis, como os comentaba, tenemos dos formularios. El normal estándar y abajo la declaración anual resumida. El umbral, recordad que es 50 millones. El mayor entre transacciones y saldos. Es el valor de referencia del año pasado. Bien. Yo lo que recomiendo, o en este caso no recomiendo, si ya hemos presentado formularios ETEs en años anteriores, reutilizar estos formularios, porque uno podría pensar, bueno, mira, como solamente cambian los numeritos y los datos identificativos siguen siendo los mismos, pues cojo el del año pasado y así me ahorro 5 minutos de trabajo, que es lo que te vas a ahorrar. Pues estás equivocado, vas a tener que trabajar más, básicamente porque el Banco de España va actualizando estos formularios. Y si estás cogiendo la última versión no tendrás ningún problema, pero si haciendo esto coges una versión desactualizada, desfasada, te van a tirar para atrás el formulario. Con lo cual es importante siempre, yo recomiendo, aquí cada uno que haga como quiera,
pero yo recomiendo siempre coger la última versión y cogerla directamente desde la web oficial del Banco de España. En la web también encontraréis dos apartados con dos secciones cada uno, podríamos decir. Un primer apartado que es para presentar y descargar y consultar respuestas a la declaración, que este primer apartado está reservado para el modelo, la declaración, el formulario versión normal. Veis aquí entre paréntesis superiores a 50 millones de euros. Y las dos secciones pues sería, depende, si es una persona física o una persona jurídica. Para presentar habría que pulsar envío de declaraciones. Y la segunda sección o segundo apartado que decíamos sería pues para el segundo modelo, la declaración anual resumida, cuando ni el importe de los saldos ni el de las transacciones superen en el año los 50 millones de euros. Y aquí también tendríais tanto personas físicas como personas jurídicas para enviar, descargar la respuesta, porque ya veremos que el Banco de España tiene que emitir una respuesta, nos tiene que hacer saber si han aceptado el ETE o hay errores y consultar el estado de la declaración. Y lo de la respuesta que os comentaba sería esto. Si lo que hacen es enviarte como un archivo que tiene una extensión así de bloc de notas y básicamente si está correcto, que es lo que deseamos y esperamos siempre, te envían esto y ya está, esta imagen que veis en pantalla. Si es con errores, está incorrecto, pues aquí ya no solamente te dicen que está mal, sino que lógicamente también te motivan por qué te han rechazado el formulario ETE y te listan pues los errores que han detectado, que estos errores en el documento de aplicaciones técnicas los tenéis todos enumerados, ¿de acuerdo? Tenéis ahí que hay un montón y os ponen los errores que básicamente que han visto. Y para terminar, vamos a acabar con un ejemplo práctico. Lo que pasa es que solamente el primer paso, es decir, de la determinación de la obligación, pero yo creo que puede ser útil, y haremos un pequeño comentario acerca del régimen sancionador que hemos dicho que el ETE comparte con otros modelos que tienen un propósito similar, que básicamente es informar de esta inversión en el extranjero. Vayamos primero con el caso. Estamos con una persona jurídica, SL, que es residente fiscal en España y tenemos que presentar el ETE porque sospechamos que supera los límites. Yo lo primero que me sacaría es un balance a 31 de diciembre. Como hay que presentar el 2020, pues he puesto este año, 2020. Y si veis, aquí lo que he hecho, después de sacármelo, porque le paso la contabilidad y lo llevo todo al día, es marcarme en rojo estos conceptos que hemos visto en la tabla anterior que habría que declarar, que se tendrían que tener en cuenta porque es inversión en el extranjero, ya sea en forma de activo o pasivo. Me lo marco en rojo. ¿Veis? Aquí tendría un inmueble en Francia, una cartera de valores en el extranjero, clientes internacionales, cuenta en Suiza, el capital social porque el socio único es británico, préstamo con un banco americano, proveedores internacionales. Esto es lo primero que haría. Pero ya hemos dicho que son dos grupos y que el valor de referencia es el mayor de estos dos grupos. Pues aquí lo que he hecho es sacarme un mayor contable de la cuenta 572, que es la cuenta donde tengo registrada todas las cuentas bancarias, que en este caso serían dos, y donde tengo estos pagos y cobros que tengo que calcular para determinar a ver cuál es el importe mayor. Y aquí exactamente lo mismo. Me subrayo, me marco aquí en rojo pagos y cobros con unos residentes. En la cuenta española tengo unos pocos, en la cuenta en Suiza todos son con no residentes. Y el siguiente paso y final para la obligatoriedad sería sumar. Sumo por un lado los activos y pasivos, repito, sin netear, y sumo los cobros y pagos durante el año, sin netear. En los activos y pasivos me doy cuenta que no supero el 1.000.000 de euros. Y en un principio podría pensar, bueno, pues ya está, me despreocupo, no tengo que hacer ningún ETE.
pero tengo que hacer lo mismo con los cobros y pagos. Y si os fijáis, aquí sí que supero el millón. Y yo me quedo con el mayor de estos dos, es decir, el 1.380.500 euros. Por tanto, estaría en el segundo límite entre 1 millón y 50 millones de euros, lo que significaría que estaría obligado a presentar ETE. Tendría que hacerlo con una periodicidad anual, pero por suerte, mira, puedo hacerlo usando la versión resumida, lo que me quita algo de trabajo. ¿Vale? Es lo que os he puesto aquí en este recuadre importante en rojo, que me dice la suma que resulte superior de las dos anteriores es la que determina no solo la periodicidad, también ya hemos visto la obligación y el tipo de modelo. En todo caso, si existiese obligación de presentar la declaración, yo tengo que incluir todas las operaciones realizadas en el periodo, independientemente de la cuantía individual de cada una de ellas. Esto es otro aspecto que hay que mencionar. Funciona un poco como el 720, que este es un modelo de Hacienda, este sí que es de Hacienda, que también es para declarar, en este caso, cuentas, valores e inmuebles en el extranjero. Si supero los límites, por ejemplo, el límite de las cuentas, tengo que declarar todas las cuentas, no solamente las que superen los 50.000 euros, que es el primer límite, o sea, es el límite en la primera declaración, perdonad. Tengo que declarar todo que tenga fuera. Por ejemplo, también cuentas con saldo cero. Pues aquí lo mismo. Si supero el 1.000.000 de euros, declaro todo. Tanto activos como transacciones, siempre que sean con el exterior. Y ya para terminar, os traigo un resumen de las infracciones, sanciones y prescripción. Digamos que tenemos tres tipos de infracciones: leves, graves, muy graves. Lo que pasa es que las muy graves ya tiene que haber como una intención detrás y no es lo normal, al menos en el mundo de la asesoría. Después ya lo que haga cada uno no me meto, pero siempre se intentan hacer las cosas bien. Y básicamente os he puesto las dos infracciones que yo considero que son las más comunes y más fáciles de cometer: presentar fuera de plazo. No presento dentro de estos 20 primeros días después de terminar el periodo objeto de declaración, o directamente no presentar o hacerlo con errores. Considero que estas son las infracciones más comunes y las que el Banco de España verá de forma más frecuente. En cuanto a la presentación fuera de plazo, da igual el retraso, siempre será una infracción leve. Lo que pasa es que hay una serie de atenuantes y agravantes. Si el retraso es inferior a 6 meses, la sanción irá de 150 euros a 300 euros, mientras que si el retraso supera los 6 meses, la barrera de 6 meses, aquí hay un agravante y la sanción es un poco más alta, de 300 a 600 euros, ¿no? Es una multa fija. Prescripción. La infracción prescribe al año y la sanción prescribe a los 3 años. Y si no presento, lo hago con errores. Pues aquí sí que convivirían dos tipos de infracciones: leve y grave. Si lo que no he presentado, el concepto que me he dejado, o el concepto que he presentado mal, es inferior a 6 millones de euros, la sanción iría de 3.000 a una cuarta parte de lo no declarado o lo que he declarado con errores. Esto sería infracción leve, como decía, y la prescripción es la que hemos visto antes: 1 año la infracción y 3 años la sanción. Si estamos hablando ya de un volumen que supera los 6 millones de euros, pasamos de leve a grave. Y primero la sanción iría de 6.000 a un medio de lo no declarado, declarado con errores, y la prescripción aquí aumentaría. Me sería más difícil ganar la prescripción, ya que sería 3 años la infracción y 4 años la sanción. En la práctica, porque también no me gustaría que la gente entrara en pánico, porque veis que en este último supuesto la sanción, una cuarta parte, un medio, es bastante importante la sanción. En la práctica administrativa no se han detectado muchos casos de imposición de sanciones, por no decir que no ha habido ni uno, ¿vale? Con lo cual, en este sentido se puede estar tranquilo.
Sin embargo, si podemos hacer las cosas bien, pues mucho mejor. Y esto sería todo. Si tenéis cualquier duda, la podéis poner en comentarios y yo encantado pues os la resolveré. Muchas gracias por pasaros y hasta el próximo vídeo.